¿Sabías que una vez, hace muchos años, la escuela comercial fue tomada por sus estudiantes exigiendo mejor educación? ¿No sabías esta historia? Quédate en este video que te lo cuento. Esta historia ocurrió en 1958. Han pasado 68 años, pero me pareció oportuno recuperarlo porque ocurrió entre los meses de julio y agosto, así que no quería dejar pasar la oportunidad para contárselas. Haciendo una investigación para lo que es la Juntada Histórica de Tras la Sierra, el proyecto que tenemos con el profe Diego Manuel Zavalla, el podcast que ustedes pueden ver, dicho sea de paso, buscar la Juntada Histórica de Tras la Sierra en YouTube y van a poder ver todos los videos que hacemos sobre la historia de Villa Dolores y la historia de Tras la Sierra. Ahí, investigando, me encontré con esa historia que tiene algo que ver porque ocurre en Villa Dolores, pero lo tomé más como a título personal, por eso lo presento en mi canal, porque se refiere a la escuela comercial, al IPEM 146 Centenario, que es la institución donde tengo la posibilidad de ejercer como docente. Y tiene que ver con la idiosincrasia de la escuela, con la identidad de esta institución tan reconocida en la ciudad, y me parece que vale la pena rescatarlo. Esto ocurre en 1958, les decía, un año particular en la historia argentina porque después de la autodenominada Revolución Libertadora, que en 1955 había derrocado al presidente Perón, para el 58, ya el 1 de mayo, recuperábamos la democracia a nivel país, pero era una democracia a medias, una semidemocracia, como dicen algunos autores como Marcelo Cavarossi. Es decir, el peronismo estaba proscripto, con lo cual la democracia no era plena, porque si un partido político no puede participar, y con tanta importancia como ha sido el peronismo en la historia de la política argentina, y no tiene la posibilidad de participar, entonces la democracia no es plena. No es un juego limpio por completo. En ese contexto, las instituciones que comenzaban a normalizarse iban asignando en aquellos cargos que no eran electos por el pueblo, lo que son los funcionarios en las distintas áreas, iban siendo elegidos, seleccionados a dedo, como decimos en criollo. Es decir, no se tenía en cuenta tanto sus méritos y antecedentes profesionales, sino más bien la afinidad política, y la política, digamos, era la que terminaba definiendo cómo se organizaban las instituciones. En el caso de la escuela comercial va a ocurrir un acontecimiento que lo que vamos a realzar es el accionar de sus estudiantes. La escuela había sido fundada para 1953, para el centenario de la ciudad, y por eso llevaba ese nombre de Escuela Superior de Comercio Centenario. Hoy en día le ha quedado en su nombre oficial la palabra centenario, en referencia, ¿no es cierto?, a ese origen. Pero todos le decimos la comercial o el comercial, porque claro, esa escuela nació como una escuela de comercio, en el marco de, en todo el país, la creación de diferentes escuelas superiores de comercio que otorgaban un título de perito mercantil, que reflejaba también la época, porque el sector comercial era un sector de mucha pujanza en la economía argentina. Y en la región, en Villa Dolores principalmente, como hemos contado con el profe Zavalla en nuestros videos, lo que es la agricultura, es decir, el agro, junto con el sector comercial, eran los pilares fundamentales de la economía de Villa Dolores para esta época. Es así que se crea esta escuela, que era anexo de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba, y para el 58 todavía no tenía su primera promoción. De hecho, ese año iban a egresar los estudiantes que son protagonistas de esta historia. El director de la escuela en ese momento era el señor Delfín Rivarola, un contador que había sido designado como director de la escuela. La vicedirectora era Celia de Rivarola, y van a tener un conflicto con algunos docentes. Para el 26 de julio de ese año, lo que va a ocurrir es que algunos profesores van a organizar, junto con el subsecretario de Educación de la provincia, el señor Carlos Tagle, que va a llegar a la ciudad, una reunión donde van a presentar una serie de quejas sobre cómo se estaba manejando la institución en ese momento. Lo curioso de esto, ¿no es cierto?, basándonos en lo que es el diario Democracia, que es la fuente que estamos consultando porque no tenemos bibliografía de esta época,
Es lo mismo que nos pasa a la hora de armar videos sobre la historia de Villa Dolores. Ya para la década del 50 tenemos que ir a investigar y hay que hacer todo un trabajo de campo. Y ahí viene que de casualidad encontramos esta historia. El diario Democracia, que es una gran fuente de consulta, nos muestra, por ejemplo, los comunicados de los protagonistas y también va dando su postura el diario. El diario ahí denuncia, ¿no es cierto?, estas maniobras que si uno lo ve con el tiempo y teniendo cuidado siempre de no hacer un análisis que se salga de la época, parecen poco éticas, ¿no? Los docentes se reúnen con este subsecretario que viene a la ciudad, en lo que es el Hotel Micheletti, un hotel que ya no existe, que estaba muy cerca de la Plaza Mitre. Se reúnen y plantean, ¿no es cierto?, todas estos desacuerdos que hay con la conducción de la escuela, sobre cómo se asignaban las horas cátedra, sobre cómo se administraba el colegio. Y lo curioso es que van a invitar al director a través de la policía, pero después de haber estado reunidos ya varias horas, es decir, se lo invita al director después, es decir, se reúnen a espaldas del director. Cuando el director llega a la reunión y se encuentra con este panorama, que no es para nada festivo, el diario denuncia, ¿no es cierto?, que se le hizo prácticamente un enjuiciamiento con todas personas que estaban en contra suyo, es decir, no tenía nadie quien lo defendiera. Y docentes a su favor, posteriormente, en los días siguientes, van a emitir un comunicado a través del diario declarando que renuncian a sus cargos, el director también, la vicedirectora también, por este atropello que han sufrido y la forma poco decorosa en la cual se han manejado estos docentes que no estaban de acuerdo con la conducción de la escuela. Es así que la escuela queda sin autoridades, queda acéfala y también sin docentes. Y con un conflicto que escala. Es donde entran en juego los estudiantes, que me parece que es lo que vale la pena rescatar. Los estudiantes, donde podemos ver de las publicaciones, emiten un comunicado manifestando que no están ni a favor de la conducción de la escuela, ni a favor de los docentes que protestan, es decir, los opositores a la conducción de la escuela, sino que lo único que pretenden es la normalización y la intervención de la escuela por parte de la provincia para que ni un bando ni otro, de hecho ellos manifiestan, no están a favor de ningún bando, se hagan cargo de los destinos de la institución y exigen que los cargos sean otorgados por antecedentes y una lista de orden de mérito. La provincia va a acusar, digamos, esto que denuncian los estudiantes, va a tomar nota y va a intervenir la escuela. Va a llegar el señor Ángel Canas a la ciudad, va a intervenir la escuela. Un día 6 de agosto ya la escuela comienza a funcionar, porque esto había sido ahí al fin de las vacaciones de invierno, es decir, pueden empezar las clases. Pero lo puntual es que los estudiantes llegan al punto, cuando emiten su comunicado, de hacer una toma pacífica del edificio donde funcionaba la escuela. Y ahí hay que hacer otra salvedad, porque la escuela comercial tenía muy poquitos años y en ese momento funcionaba en otros lugares, es decir, no tenía un edificio propio. Funcionaba en aulas prestadas por la Escuela General San Martín, funcionaba en aulas que le prestaba la Escuela Panamericana y en aulas que eran de la Escuela Dolores Calvet de Manuens, una escuela que ya no existe, que tenía sus funciones en lo que era la vieja municipalidad. Los estudiantes, de los cuales podemos mencionar Rafael Zubiat y Luis Risi, que podemos ver en una foto que hemos encontrado, toman de manera pacífica este edificio y firman este comunicado donde exigen esto, ¿no? Que los cargos sean designados por orden de mérito. Es muy importante destacar el valor que le dan, en cierto sentido, a la educación, quizás también porque eran del último año y a lo mejor pensaban que la escuela, no sé, iba a desaparecer o iba a dejar de funcionar, e iba a ser de lo que habían estado estudiando. Pero me parece el compromiso que ellos demuestran con la educación y con participar en este conflicto, y sobre todo porque la provincia termina acusando recibo de lo que los estudiantes exigen, es un antecedente muy interesante que nos pinta un poco cómo es la época y el valor que tenía la educación en ese momento. La escuela comercial va a pasar muchos años hasta tener su propio edificio, recién en la década de los 80, pero es una escuela emblemática de nuestra ciudad
que por supuesto hoy en día ha cambiado. El perfil de los estudiantes ya no es el mismo. Hoy es una secundaria común, que tiene por supuesto su orientación, que sigue siendo en economía y administración. Pero en aquella época era una escuela que respondía a otros intereses y a otras necesidades de la sociedad. Había sido creada por iniciativa de un sector comercial de la ciudad que querían que sus hijos tuvieran este tipo de educación que respondiera a los intereses del sector al cual representaban. Y además era nocturna y mixta, en una época donde había muchas escuelas que eran o para varones o para señoritas. Y el ser nocturna le daba la posibilidad también a muchos jóvenes que durante el día trabajaban de acceder a este tipo de educación secundaria, y también a muchos que habían abandonado por tener que trabajar, entonces se sumaban a esta propuesta de educación. Por eso que el perfil de estudiantes en ese momento no era el que vemos ahora, es decir, los adolescentes de la edad que tienen ahora, sino que tenían algunos años más, es decir, podían tener de 18 años hasta 25 años. Pero eso no le quita mérito a lo que ellos hicieron, es decir, a tomar el toro por las astas, como se dice en el campo, y tratar de que esta situación se normalice. Y es muy interesante lo que en su comunicado dicen. Exigen que los cargos sean cubiertos por antecedentes y mérito, que la política no se meta en la escuela y que la escuela se normalice y funcione como corresponde. Es la historia que me parece que hay que rescatar y pensar, ¿no es cierto?, qué valor le damos a la educación hoy en día, sobre todo como sociedad. No tanto poner el ojo en cómo son nuestros estudiantes, nuestros adolescentes de escuela secundaria, sino tratar de comprender en perspectiva qué hicimos en tantas décadas como sociedad para que la escuela hoy tenga una imagen un poco desvalorizada y sus conocimientos, es decir, cómo han sido modificados y quizás cómo hemos perdido un poquito el rumbo. Creo que vale la pena ver cómo en algún momento nuestros jóvenes, nuestra educación, era realmente algo de lo que uno podía sentirse orgulloso. Y quizás de estos acontecimientos que pasaron, que hacen a nuestra identidad, en este caso a la identidad y a la idiosincrasia de la escuela comercial, nos permiten valorizar mejor el presente y todas las posibilidades que tenemos hoy en día, que en otra época no existían, y que a veces las estamos desaprovechando un poco. Esa es la historia de este video que quería contarles. Quiero agradecer a la coordinadora Mónica Palacios, que me ayudó a estar buscando, por ejemplo, las imágenes de los protagonistas, a la directora Virginia Molfa, que también me facilitó material para poder reconstruir la historia, y también al personal de la escuela, a Jessica, ahí que estuvo buscando los cuadros para encontrar la imagen del director, que no pudimos dar con ella, pero sí con la imagen de los estudiantes de esa primera promoción de 1958 de la escuela comercial. Los invito a que se suscriban al canal, que vean todo el contenido que tengo y también que se suscriban a lo que es la Juntada Histórica de Tras la Sierra, que muy pronto va a tener nuevos videos. Así que los saludo, muchas gracias.